Ya, discúlpeme porque no había comenzado la grabación. Ya, ahora sí, entonces. Entonces, lo que estamos intentando identificar es eso. Entonces, yo les decía, mire, existe la teoría de Alexander Oparin, ¿cierto? Que es este señor que aparece aquí al lado derecho, un ruso, ¿cierto? Que dijo más o menos cómo, mezclando distintas teorías, cómo pudo haber llegado a ser ese origen del universo. Y después, entonces, este estadounidense, que se llama Stanley Miller, pues dijo, venga, repliquemos el experimento de Alexander en mi laboratorio y pues hizo un montaje del laboratorio. Esto pues es una incidencia de electricidad y pues lo que ya habíamos visto para identificar que desde lo inorgánico, es decir, un ejemplo, desde la sal, puede aparecer algo que es orgánico y a partir de ahí es orgánico, por ejemplo, orgánico que corresponde un trozo de carne, ¿cierto? Desde la sal aparecer un trozo de carne. Es una comparación algo eh, ordinaria, pero es para que ustedes lo entiendan. Entonces la teoría de Alexander Oparin describió la evolución de la Tierra y aparece entonces este libro, El origen de la vida de Alexander Oparin, pues claramente es una traducción, ¿cierto? De su origen, de su idioma original. Yo tengo este libro y yo me leí este libro, recomendado, muy recomendado, para que ustedes lo lean si pueden, ¿cierto? Un libro no cuesta tanto y es una buena inversión. Bueno, entonces, describió lo que les decía, la transformación de la materia desde los minerales, o sea, desde lo inorgánico, y un ejemplo, la sal, ¿cierto? La sal de mesa, a las moléculas orgánicas, por ejemplo, la grasa, es decir, el aceite, o por ejemplo, la proteína, es decir, la carne, ¿cierto? O el azúcar puede ser. Y entonces la hipótesis de Alexander Oparin es la siguiente, ya mirando un poco más. Eh, Paulo está preguntando ahí, sí, sí hay posibilidad de enviarlo. Listo, envíenlo. Eh, la plataforma de Edmodo está habilitada para que suban sus trabajos. Ya saben que la plataforma nos indica si entregó tarde o no, pero en tal caso de que sea un error de ustedes que esté justificado, pues no hay problema. Les dicen, no, mire, profe, pasó esto y pues uno ya entiende y ya, pasa la nota a la planilla. Pero sí pueden entregar ahorita, de hecho, pueden entregar la guía 2 si incluso no han hecho la guía 1 háganla y entreguen, así la entreguen tarde, pero entreguen. Entonces, la teoría de Alexander Oparin, Camila, listo, ahí está. Sí, entonces, bueno, lo que les decía mientras Camila copia ahí, eh, en este libro se pone, en principio, pensaba de pronto leerles un poco del capítulo para que ustedes se dieran cuenta, pero pues perderíamos de pronto el avance de la clase. Si quieren, de pronto en otro momento podríamos hacer ese ejercicio de leer una parte del capítulo 1 que es bastante interesante porque nos habla acerca del materialismo y del idealismo. Y el idealismo está sustentado con la religión, es decir, que el origen de todo sí es con esa fuente, o el materialismo que pues implica lo que estamos viendo nosotros. Yo en este caso, en este momento, estoy cumpliendo el papel de mostrarles la parte desde la biología, ¿cierto? Es decir, desde la parte materialista, ¿sí? En otro momento ustedes tienen ese refuerzo desde la parte idealista, si usted asiste a la iglesia, si usted va a misa, ¿cierto? Si usted tiene su creencia, usted también tiene un refuerzo por parte del origen de la vida desde el idealismo y por eso es que nosotros nos consagramos ante Dios, ¿verdad? Pero en este momento estamos apostándole al materialismo, es decir, la explicación de eh, cómo racionalmente, ¿cierto? Con un seguimiento de cuestiones lógicas, es que realmente se origina, ¿cierto? Todo, y no es que se crea, sino que se origina desde nuestro punto de vista, por lo menos desde la biología. Entonces aquí tenemos pues la presencia de esta imagen pues representa bastante bien quizás cómo era ese planeta Tierra, mire pues bastante particular, ¿no? No había vida, ¿cierto? Pero ya casi. Entonces la atmósfera era primitiva, ya sabemos que con el derretimiento del hielo que habíamos visto se crea esa atmósfera porque esos gases se evaporan y llegan a la atmósfera y se mantienen, ¿sí? Y pues va a generar que esa tierra sea fértil para la aparición de la vida. Entonces tenía bioelementos, miren, esa tierra tenía bioelementos como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre. Así se llaman, estos que se llaman elementos químicos, son elementos químicos, son sustancias puras,
¿cierto? Y estaban ahí, pero entonces estaban, digamos que separados o unidos entre sí nomás, carbono con carbono, oxígeno con oxígeno, ¿cierto? O de pronto más bien carbonos sueltos o unidos con otras cosas. Y existían moléculas como, miren lo que les digo, carbono con hidrógenos unidos, nitrógenos con hidrógenos, agua, es decir, hidrógenos con oxígenos, ¿cierto? H2O, eso sí lo sabemos todo el mundo, que el H2O es agua, ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces estaban por ahí, pero estaban, digamos que, sin cumplir algún tipo de función y en relación con los demás compuestos, se diría, ¿verdad? Entonces, esta atmósfera primitiva estaba sujeta a cambios de energía, ¿cierto? A cambios de fuentes de energía, por eso de la energía electrostática, que por ejemplo, la atmósfera está muy positiva y el piso, el suelo terrestre estaba muy negativa y las cargas contrarias se atraen y eso va a hacer que se dé una descarga de energía, es decir, una transferencia de electrones, que más adelante lo vamos a ver, y eso es lo que genera los rayos, pero eso pues finalmente va a generar energía, ¿cierto? En ciertas partes del planeta Tierra. También había radiación, o siempre ha habido radiación solar, ¿verdad? Fue primero el Sol que la Tierra, entonces siempre ha estado, digamos, como esa fuente de radiación solar, de calor, también de fuente de calor, es otra expresión de la energía, el calor, ¿cierto? Además por las erupciones volcánicas, ¿verdad? La roca estaba derretida, ¿cierto? Estaba derretida y hacía pues que saliera a su superficie expulsando gran cantidad de materia, pero también de energía. Y lo que les decía, las descargas de rayos. Seguimos todavía con Alexander Oparin. Y entonces estas fuentes de energía, ¿verdad? Las que ya vimos, el calor, la radiación, las descargas eléctricas, hacían que reaccionaran bioelementos, los que ya vimos al principio, ¿se acuerdan? Carbono, azufre, nitrógeno, hacía que reaccionaran y que se formaran pequeñas moléculas orgánicas, ¿cierto? Esto a gran paso, miren. Entonces, moléculas orgánicas, ya pasamos a esto. Pasamos de un carbono, ¿cierto? O de una sustancia ahí, de una agüita, a que dentro de esa agüita se formaran estos, miren, que vendrían a ser pequeñas moléculas orgánicas, ¿cierto? Orgánicas, que de pronto por sí solas no podían ser más que eso, que sustancia inanimada, inmaterial, sin vida. Pero cuando quizás de pronto se unan unas con otras, ¿cierto? Y formen lo que se va a denominar la membrana, ¿cierto? O ese límite, pues ahí ya va a empezar, digamos, a existir diferencia entre la vida y la no vida, ¿cierto? Entre lo inerte y lo vivo. Entonces ya lo vamos a ver ahorita. Entonces estas moléculas se acomodaron en la hidrosfera, entonces la hidrosfera es la parte del planeta que corresponde a la parte fluida, a la parte líquida, ¿cierto? Al agua, formando lo que llamó Oparin, Alexander Oparin, la sopa prebiótica, ¿cierto? Prebiótica. El prefijo pre quiere decir antes, ¿cierto? Biótica o bio quiere decir vida, ¿cierto? Antes de la vida. Hubo una sopa, o lo que denominábamos el caldo primordial, que se denominó también sopa prebiótica, ¿cierto? Y se empezaron a formar moléculas orgánicas cada vez más complejas, ¿cierto? Mire, quizás de pronto en una muestra, si nosotros fuéramos científicos y viajáramos en el tiempo, si se pudiera viajar en el tiempo, nos devolveríamos y tomáramos una muestra en algún momento, ¿cierto? En el momento inicial, tomáramos una muestra acá y obtendríamos, mire, sí, uy, bueno, ¿qué encontramos acá? Entonces vamos a encontrar ahí con pruebas químicas, vamos a encontrar pues que hay compuestos orgánicos, son compuestos orgánicos simples, ya sabemos que esos compuestos orgánicos vienen de compuestos inorgánicos, pero después esos compuestos orgánicos empiezan como a volver a generar reacciones, a formar quizás de pronto aglomerados, a volverse más completos, más perfectos, ¿cierto? Empiezan a unirse y empieza a formarse, mire, ¿y esto qué parece? Mire, no sé si han visto de pronto una cadena de ADN, ¿cierto? Mire, entonces empieza a formarse el ADN con dos, hagan en cuenta como un riel de tren, ¿cierto? El riel del tren. Y ahí cada tablita corresponde entonces a la unión de compuestos químicos, ¿verdad? Pero entonces esos compuestos químicos, finalmente en algún momento de suerte, ahorita lo vamos a mirar, se engloban en algo, ¿cierto? Todo eso ya no está ahí flotando o ahí en la nada, sino que se engloban en algo, una cápsula, ¿cierto?
Y ya con esa cápsula, ya es decir, ya tenemos la nave, por decir así, ya tenemos la nave y con esa nave ya podemos dirigirla a donde queramos y podemos comunicarnos con el exterior, con la sopa exterior de la manera que nosotros queramos y de la manera que nosotros lo necesitemos. ¿Y qué necesito? Más energía. No necesito esto para afuera. Necesito esto y esto no. Esto y esto no. Y esto va a hacer que ese, eh, digamos, como esa nueva formación empieza a volverse más perfecta, entonces empieza a organizarse, así como una empresa cuando la gente surge, ¿cierto? Y empieza a organizarse y dice, no, entonces espere aquí, entonces va a estar como tal los que se encargan de mandar la vaina, pero entonces ustedes van a ser los transportadores, pero entonces ustedes van a ser los que se encargan de la energía, y así es. Ya después se podría hablar de que estos que son ya más específicos se unen entre sí. Mire, ya entonces son como un complejo de empresas, por decirlo así, un complejo de distintas empresas, de distintos lugares, ¿cierto? De distintas cosas que se empiezan a unir y todas tienen características similares y empiezan a trabajar unas para otras. Y así es como se empieza a dar esa evolución, ¿cierto? Empiezan a evolucionar, a adaptarse al medio, ¿cierto? Empiezan a decir, este medio es hostil, tenemos que trasladarnos, este medio no sirve, vámonos para este lado, ¿cierto? Ah, bueno, listo. Me están diciendo que pase la diapositiva muy rápido. Listo. Es en esta y me preguntó Camila y Diana. ¿Es en esta la que quieres mirar? ¿O cuál es? Diana dice que la siguiente. ¿Esta o esta? ¿Esta, Diana? Porque hagan una cosa, lo que pasa es que, ¿saben qué pasa, Diana, Camila y todos? Finalmente, ustedes tienen acceso al video y en el video, pues, ustedes lo van a poder pausar, ¿verdad? ¿Si están de acuerdo o no? Para yo poder seguir. Diana y Camila y listo. Eso sí. Entonces, sí, claro, ustedes tienen el video, ya van a poder pausar ahí para poder mirar lo que dice la diapositiva. Listo, Luz María. Listo. Entonces, sí, exacto. Digamos, ustedes en este momento, si quieren, no tomen nota, sino que ustedes toman nota juiciosas y juiciosos allá cuando miren el video. Lo pueden pausar, toman nota, que no sé qué quiere decir esta vaina, entonces pauselo, vaya, busque en internet, ¿Qué es eso? Ah, ya era esto. Y sigue leyendo. Esa es una forma de estudiar. Usted se sienta, va leyendo, algo que no entiende, pare, porque si usted sigue derecho, pues no sabe qué es eso. Entonces usted pare, va y busca, ah, quiere decir esta cosa. Ah, ya entiendo todo, ¿cierto? Es como la idea. ¿Listos? Entonces, aquí ya nos van a hablar de la primera célula. Ah, listo, Diana. Bien. A mí también me gusta eso, entonces, ¿listo? Pero a mí se me dificultaba el video. Dice Camila. Bueno, Camila. Voy a intentar hacerlo entonces por Camila, un poquito más despacio en cada diapositiva. Bueno, para que pues tenga la posibilidad de ir mirando. Entonces estamos en... Es que me dice Camila que se le dificulta ver el video. Entonces dice que la primera célula en la Tierra, entonces según Alexander Oparin, es que, mire, hay una serie de sucesos, ¿cierto? Hagan de cuenta como, por ejemplo, somos investigadores de un crimen y entonces, bueno, ¿cómo son los sucesos? No, pues eso pasó así. Vea. Primero llegó el esposo a la casa, ya después se encontró que había pues algo muy raro, ¿cierto? Y bueno, entonces hay una serie de sucesos y asimismo entonces lo intentan hacer los investigadores, los científicos, para identificar qué pasó. Y eso se trata de investigar, ¿cierto? Generar conocimiento nuevo, ¿cierto? A partir de conocimiento o a partir de hechos racionalmente establecidos, ¿cierto? A partir de hipótesis, a partir de supuestamente pasó esto, miremos si fue verdad, sí o no, no, no fue verdad, sí o no, sí, sí fue verdad, entonces nos vamos por ese lado. Una descarga eléctrica en esa sopa que habíamos dicho, en un lugar y en un momento que tenía que ser. Se dio ahí. Quizás de pronto iba a ser más adelante o quizás de pronto iba a ser después,
Pero se dio en ese momento, lo que hizo que, pues bueno, se generó una descarga de millones o billones de voltios, ¿cierto? Y lo que les digo, disparó una cadena de coincidencias. ¿Qué coincidencia, cierto? Pasó eso, fue coincidencia. En ese momento, en ese lugar exacto, y da lugar a paquete de material genético. Pilas, otra vez, entonces ya hablamos propiamente de material genético, que viene a ser entonces material inorgánico, material orgánico, y el material orgánico, material genético. Quiere decir que primero fue el gen, ¿cierto? Antes que la célula. Primero fue el gen antes que la célula. Y los genes, pues eran muy frágiles así en esa sopa. Es decir, pasaba cualquier cosa y se volvían a volver esa materia elemental como elementos. Es decir, si ya era agua, H2O, y pasó algo repentino, se volvió a desprender en dos hidrógenos y un oxígeno, ¿cierto? Es decir, se desformó el agua. Entonces, algo así pasaba con el material genético en ese ambiente que era extremo, se dice. Sin embargo, con suerte, una gota de material oleosa, y ese oleosa puede decir grasa, una gota de material de grasa que también estaba por ahí suelta, engulló, se comió esa cadena de ADN, pero lo que hizo fue protegerla. Se la comió, pero la protegió, o la engulló, pero la protegió, ¿cierto? Y creó la primera célula. Entonces se dice, ya aparece la primera célula. ¿Y por qué? Porque es una gota de grasa y por dentro material genético. Y eso es una célula. Eso es una célula. Una gota de grasa con material genético adentro. ¿Qué sucede? Que el material genético, por decirlo así, es inteligente, ¿cierto? Es inteligente. Y ahora ese gen entonces va a hacer que esa gota, ¿cierto? Se desplace hacia donde quiera y que interactúe con su medio ambiente de alguna manera para obtener minerales, para obtener nutrientes, para volverse cada vez más completa, para volverse cada vez más perfecta, ¿cierto? Eso es así. Entonces se copian a sí mismo, es decir, ya después en un plan perfecto que se denomina, se empieza a copiar a sí mismo. Ya no es una sola. Y dice, bueno, con una sola no, o es ya más de la naturaleza, que dice como que una sola no funciona, entonces otra célula, ¿cierto? Otra célula y otra célula. Y aparte de eso, funcionemos entre nosotros, ¿verdad? O sea, entonces, me divido, hay otra célula igual a mí, pero con eso lo necesito comunicarme y necesito trabajar de la mano. Y así es. Entonces, así digamos como que se dio la cuestión. Listo, entonces ahí ya vamos un poco más despacio y a partir de ahí, como ya tenemos la célula empieza a entrar en un fenómeno que se llama la evolución, ¿cierto? Y esa evolución corresponde a la adaptación, según una teoría que más adelante vamos a ver, ¿cierto? De la evolución de las especies, pues también en lo micro, es decir, en lo más pequeño también se da esa evolución. La célula que no se adapta, ¿cierto? Que por ejemplo se duplicó, pero al duplicarse salió chuequita o salió débil, ¿cierto? O salió sin todo lo que tenía que salir para afuera, desaparece, ¿cierto? Se elimina, la naturaleza propia la elimina. Por eso es que se habla de la selección natural, ¿cierto? No selección del hombre. ¿Qué es lo que pasa un fenómeno por ejemplo, eh, con la caza indiscriminada de especies y que la llevan a la vida de extinción? Eso es una selección antrópica. No, es que los renos, que porque es que son como trofeos de cacería, o por la piel, bueno, en unos ambientes extremos sí es necesario, por ejemplo, en partes de la Tierra donde pues está congelado y lo único que sirve para protegerse del frío y proteger a los niños del frío, pues es la piel de animales, ¿verdad? Porque el material sintético por el frío se congela y se quiebra, ¿cierto? Es decir, la chaqueta que usted tiene puesta ahorita, la camiseta que usted tiene puesta ahorita, en un ambiente extremo, en el polo norte, por ejemplo, se va a quebrar, ¿cierto? No le va a servir para protegerse del frío, lo único que serviría es la piel de animal. En ese caso, no por excusar la matanza de animales, pero sí de pronto por decir que en ese caso es útil y necesario. Pero aquellos que realizan deporte, ¿cierto? Por deporte, por diversión, de cazar animales y que llevan a la especie a vía de extinción, eso se llama una selección natural, no natural, una selección
de hombre, ¿cierto? Una selección que el hombre ha causado y se diría antrópico, ¿cierto? Porque antropología, de hecho, es el estudio del hombre, o el prefijo antro quiere decir hombre, ¿cierto? Que nosotros, la humanidad, hemos causado que desaparezca o no desaparezca una especie, distinto a lo que correspondería a la selección natural, no la selección antrópica. La selección natural, que es la propia naturaleza el que se encarga de decir débil, desaparezca, ¿cierto? Fuerte, siga. Así es, así es. Entonces, aquí lo que nos dice, bueno, pues las plantas tardaron cientos de millones de años, como ya sabemos que todo este proceso no es que sea de un momento a otro, porque es que uno piensa de verdad eh, que de pronto eso se dio así como nos lo cuenta el Génesis, que en el primer día apareció tal, y en el segundo apareció tal, y en el tercero apareció tal, pero eso no queda más que en una fábula, ¿cierto? En ese cuento, un cuento casi destinado para niños, ¿verdad? Para tener que hablar acerca de las plantas tuvo que haber pasado millones de años, ¿cierto? Eh, ¿Para qué también? Para pues generar esa liberación de oxígeno, como ya sabemos que pasa con la fotosíntesis. Además de eso, entonces también hablamos de la bacteria, ¿cierto? Que es capaz de respirar oxígeno, una bacteria, una célula que es capaz de respirar oxígeno, también tardó millones de años, e incluso antes podríamos hablar de que tuvo que haber también aparecido las plantas para favorecer ese oxígeno, ¿cierto? Surgió entonces lo que les decía, la organización, ya tenemos las células, ya tenemos ese englobado de grasa y dentro material genético, pero adentro pues también surgió el núcleo que vendría siendo la central, la que coordina todo. Aparte de eso, el ADN cogió y dijo, no, pues ya tengo mi casa, por ahora necesito aquí mi oficina, ¿cierto? Y en mi oficina yo ya voy a gobernar ya no tanto es decir, obviamente gobierna al exterior de la célula, pero gobierna dentro de la célula. Pero para eso necesita su propio espacio, ¿cierto? Para proteger el ADN también, ¿verdad? Porque el ADN también es frágil. Por eso podemos decir que la radiación solar incluso puede llegar a mutar nuestro ADN, ¿verdad? El ADN por lo menos de las células de la piel, y ahí es donde llega el cáncer de piel, ¿cierto? Entonces el ADN es bastante frágil, por eso entonces quizás tanta envoltura, ¿cierto? No tanto por, como uno lo plantea caricaturescamente, ¿cierto? Como una caricatura, para que lo entiendan, pero pues realmente lo que sucede es eso, ¿cierto? Que el ADN es frágil. Entonces, y empezaron a aparecer algunas formas parecidas a las amebas que dieron origen a las plantas. Entonces las amebas que tienen ese desplazamiento así, como es que esta sea la superficie, que la ameba se desplaza así, como esas plantas rodantes del desierto, ¿cierto? Que avanzan, ¿cierto? Pegaditas ahí a la horizontal. ¿Listo? Bien. Entonces la evolución de la vida, otras células ya después dieron origen a colonias internas, ¿cierto? Es decir, ya se unieron entre sí las células, se unieron para trabajar, ¿cierto? Y cada una cumplía distintas funciones y ya después dentro de esas también se generó una serie de membranas bueno, o una supermembrana que cubría todas las células, ¿cierto? Y que se convirtieron en eso que se llaman organismos adheridos al suelo del océano, que filtraban la comida. Mire, posiblemente esto sea lo más perfecto que pudo haber en ese momento, y era esta serie de organismo que estaba anclado al piso del océano, ¿cierto? Esto lo plantea un científico también en un libro que se denomina El cerebro y el mito del yo. Así se llama, El cerebro y el mito del yo. Y es un científico colombiano. Si uno les pregunta, bueno, ¿cómo se llama el 10 de la selección Colombia? Tal. ¿Y cómo se llama, por ejemplo, el de la farándula? Tal. ¿Y el de la novela? No, pues tal. ¿Sí o no? Pero ¿cómo se llama el científico colombiano? Uno de los científicos colombianos. Nombre de un científico colombiano, ¿cierto? Entonces hay uno que se llama Rodolfo Ginás, es colombiano, y él plantea que habían organismos plantados, ¿cierto? O adheridos al océano que no tenían cerebro, y él relaciona el cerebro con el movimiento, que toda cosa que necesite moverse por sí solo tiene que desarrollar un cerebro. Sin cerebro no habría movimiento. Y es el caso de este organismo que no necesitaba de cerebro para existir, únicamente esperaba que pasaban los nutrientes, los engullía, los utilizaba y sacaba sus desechos, ¿verdad? Pero cuando necesitaba moverse, se desanclaba del suelo del océano, ¿cierto? Y desarrollaba algo así como un cerebro para poderse mover en el océano,
se movía, se reproducía en el océano y regresaba otra vez a su sitio, se anclaba y perdía de nuevo su cerebro, porque no necesitaba moverse por un tiempo. ¿Listo? Esos organismos, como les digo, desarrollaron tentáculos para llevar la comida a la boca, ¿cierto? Entonces, miren, los tentáculos, ¿cierto? Como dedos, pero hacía que captara el alimento y lo llevaba a la boca. Miren, ustedes se dan cuenta que incluso así tiene pues su estructura bien definida, ¿cierto? Tiene boca, tiene tentáculos para llevar esto, tiene estómago, mire, tiene gastrodermis, ¿cierto? Tiene límites también dentro de su aparato digestivo, ¿cierto? Placa basal, que es donde digamos que se adhiere, ¿cierto? Muy bien. Y entonces ya después surgieron estos, miren lo que les decía, posiblemente al desprenderse fue y se reprodujo, pero no quiso volver a la superficie del suelo marino, pero entonces siguió su camino por los grandes océanos que hay en el planeta, desarrollando un sistema nervioso, un cerebro, ¿cierto? Una serie de unas estructuras que le permiten su desplazamiento, miren, parece una cola, ¿cierto? Aquí pues sus tentáculos, ¿cierto? Y para sentir aquí algo así como lo que se denomina la propiocepción, es decir, dónde estoy ubicado en el espacio, ¿cierto? Puede que no sean ojos, son tentáculos o son antenas que le permiten identificar dónde estoy y para dónde voy, ¿cierto? Así como los caracoles. Entonces se originaron seres acorazados, es decir, con un poco de una estructura dura que se podría denominar exoesqueleto, ¿cierto? Un esqueleto externo. Por ejemplo, digamos, hablando de los caracoles, que ojalá no los vuelvan a espichar, ojalá usted pase por un lado y ve un caracol y no lo espiche, ¿cierto? En tal caso podría decir no sea abusivo, o sea, por el hecho de que usted sea un ser superior de la naturaleza, no lo mate, ¿cierto? Entonces ahorita me encontré una arañita así en una esquina de mi cuarto, la dejé por ahí en la pared y estaba ahí y llegó aquí a donde yo estaba, llegó ahí derechito casi ahí al teclado y volviste, la saqué por la ventana, es decir, no hay un porqué para atentar contra los seres vivos de la naturaleza que no somos nosotros mismos, ¿listo? Ojalá no lo hagan así. Hablando de los caracoles, hago esa reflexión porque donde yo vivo en un edificio, cuando llueve bastante, hay un jardín, ¿no? Cuando llueve bastante, los caracoles salen de ese jardín casi a la vía o a la parte pavimentada donde pasamos nosotros y la gente por lo general pasa y los espicha, ¿cierto? Los niños ven un caracol, hay un caracol y lo espichan. Entonces, es la recomendación. Yo siempre paso y voy recogiendo caracoles, los voy poniendo en la piedrita. Eh, por tener, digamos que un acto de solidaridad y para demostrar que así uno es un ser superior, ¿cierto? Soy un ser superior, soy un ser racional y no hay por qué de pronto matar esa especie que posiblemente cumpla, ¿cierto? O muy seguramente cumpla, o de hecho es así, cumpla una función dentro de la cadena trófica, ¿cierto? Si usted mata ese caracol, después no se queje de pronto de los zancudos, es un ejemplo, ¿no? No se queje de pronto después de las plagas más pequeñitas. Bueno, entonces algunos de estos, siguiendo ya, algunos de estos desarrollaron branquias, mire, una forma de adquirir el oxígeno que también está en el océano. De hecho, el agua tiene más oxígeno que el aire que respiramos. Que ¿por qué nos ahogamos en el agua si tiene más oxígeno? Ya es otro punto, es otro tema. Pero el agua tiene más oxígeno y ese oxígeno también lo utilizan estos seres de la naturaleza que están en el agua y para eso entonces desarrolla una serie de branquias, ¿cierto? Que es una forma de filtrar el oxígeno que está en el agua. Y otros entonces se formaron, dieron su forma hacia las larvas, ¿cierto? Otros fueron nadadores y desarrollaron espinas dorsales, miren, una espina, un esqueleto ahí que le permitía entonces articularse. Ya después de estos, miren, desarrollaron mandíbulas como estos, ojos, ¿cierto? Ya no antenas, ¿cierto? Ya ojos para identificar dónde estaban. Otros ya se volvieron más grandes, ¿cierto? Más fuertes, ¿cierto? Nadaban más rápido. Eh, generaron entonces lo que les decía, ya mandíbulas más rápidas, otra serie de branquias más especializadas para respirar y para identificar que así se dio el primer pez moderno, básicamente, ¿cierto? Entonces es lo que encontramos como el primer pez. No es que no quiere decir que esta imagen sea el primer pez, es un ejemplo, ¿cierto? Que posiblemente así pudo haber sido.
Ya después muchos peces desarrollaron pulmones, ¿cierto? Para respirar el aire por la escasez de agua. Había en el oxígeno del océano era bastante, pero pues el agua era escasa. Y ya después entonces empezaron a ver especies que salían a la tierra, ¿cierto? Salían a la tierra a dejar sus huevos y volvían. Unos que dejaban los huevos en la tierra no volvieron y empezaron a colonizar el planeta. Con esto y con las recomendaciones que les di inicialmente, nos encontramos de hoy en 8. Por favor, pónganse al día, tanto en pensiones como con las actividades, y entonces que tengan una buena semana.